de la Virgen María desde Carrara, en Italia, con mármol de Carrara. Que ya creo que la última vez que fuiste a Italia, ya te escuché hablando de eso, entonces... Por eso, pero no, pero fíjate, han pasado ya. Hola chicos, muy buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estamos en esta maravillosa noche del día de hoy? Cuéntenme cómo les fue este día de inversiones. Me encantaría saber, me encantaría ver ese chat ardiendo. Buenas noches para todos chicos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos fenomenal. El día de hoy fue un día sumamente poderoso, lleno de bendiciones. De verdad que ese mercado cada día se porta más, mucho mejor con nosotros y sigue dándonos bendiciones. Me encanta, fenomenal, excelente, súper bien. Eso me encanta, chicos. Me encanta que a todos les haya ido muy bien. Entonces, recordemos que la noche de hoy vamos a dar, ¿verdad? La segunda parte de Bullinger y me encantaría saber si vieron la clase. Quiero saber si vieron la clase. Quiero que me pongan, sí, correcto, sí, me encanta que todos la hayan visto. Entonces, como la vieron, vamos a hacer una pequeña preguntita, así al azar, a las personas que tienen todas las camaritas encendidas. Entonces, vamos a hacer una pequeña preguntita, ¿verdad? Vamos a ir directamente vamos a ver aquí con las camaritas encendidas. Buenas noches, chicos, buenas noches a todos. Directamente vamos a pasar con Yadira. Yadira, me gusta tu fondo. Buenas noches, Yadira, ¿cómo estás? Buenas noches, Franklin. Muy Me bien, encanta, me gracias. encanta ese fondo de el toro y el oso. Está Me lo sumamente hizo fenomenal. ChatGPT. Está fenomenal. Pues nada, la Gracias. pregunta que te quiero hacer, Yadira, ¿es necesario que ambos disipadores se abran para tener volatilidad? No, Correcto. con uno que ya Con- está abierto, sí, el precio va en esa dirección, mucho mejor. Correcto. Felicidades. Muchísimas gracias, Yadira, por responderme Pues esa nada, un preguntita. placer. Muchas Buenas gracias. noches. Entonces, chicos, buenas noches. Disfruta la clase, Yadira. Entonces, chicos, hemos visto que sí vimos la clase. Eso me encanta. Me encanta hacer esa pequeña dinámica con ustedes siempre al iniciar la clase, antes de iniciar la clase, ¿verdad? Hacerle esas pequeñas preguntas así aleatoriamente, porque eso nos deja saber que todos estamos verdaderamente eh, que verdaderamente queremos esto y estamos comprometidos con nuestro proceso y eso es sumamente poderoso, ¿verdad que sí? Los felicito a todos los que están viendo la clase, a todos los que están estudiando y los felicito por estar aquí, por estar por estar un miércoles 8 de la noche aquí junto con nosotros aprendiendo y creciendo cada día más un poquitico más, ¿verdad? Entonces vamos a darle la bienvenida a un crack de soporte, para mí una persona extraordinariamente grandiosa, verdaderamente he aprendido muchísimo, no tiene idea, es más joven que yo, pero he aprendido muchísimo con él. Tiene un conocimiento y una templanza que eso es increíble. Entonces quiero darle la bienvenida a mi queridísimo amigo Aaron Rivera. Aaron, ¿estás por ahí? Claro que sí, amigo. Buenas noches, chicos. ¿Cómo estamos ya en este miércoles extraordinario, en este miércoles maravilloso? Me encanta verlos por acá, ya a 288 personas que estamos acá y creciendo. Y pues nada, vamos a arrancar justamente con esa segunda parte de Bollinger. Para empezar, y como ya es costumbre, bueno, muchos de ustedes ya de igual forma me parece que ya vieron esta segunda parte. Y déjenme decirles que esta segunda parte va a estar más potente que la primera porque ya empezaron a conocer justamente a Bollinger, ya lo empezaron a ver un poco más, pero ahora vamos a estar justamente viendo un movimiento muy poderoso, muy potente, ¿vale? Que muchos de ustedes lo van a ver incluso en clases en vivo con Joel en la apertura del mercado, para que ya vayan justamente viendo cómo es que se mueve el mercado tan rápido y esta clase justamente la dejamos hasta el último porque vamos a tocar temas muy importantes. Bueno, no hasta el último, todavía falta una más, pero sí ya la penúltima prácticamente porque vamos a hablar sobre algo muy importante. Entonces voy a compartir pantalla. Y bueno, pues prácticamente ya todos ustedes, la mayoría, ya vieron la clase pregrabada. Quien no la haya visto, ya ahorita somos 305 personas. Aprovecho para decirles, chicos, vean la clase pregrabada, porque lo que voy a hablar aquí va a ser muy breve, va a ser muy rápido. Nos vamos a enfocar en las más de 25 manitas que tenemos levantadas el día de hoy. Pero si ven la clase pregrabada, ahí explicaba paso a paso. Lo que sí les voy a mostrar hoy van a ser bastantes ejemplos de el precio, bueno, de un movimiento en vivo
que muchos de ustedes de igual forma ya nos lo estaban preguntando la clase pasada. Entonces, vamos a arrancar recordando puntos importantes que vimos la clase pasada, y es sobre Bollinger. Bollinger se compone de 3 puntos importantes: disipador superior, disipador inferior y directamente, en este caso, punto medio, ¿vale? Entonces, eso ya ustedes lo saben, ya saben qué es Bollinger, ya saben de qué se compone, ya saben directamente qué es lo que puede ocurrir cuando el precio está expuesto. Bien, ahora vamos a hablar justamente que en las bandas de Bollinger, los disipadores, el otro día hablamos de punto medio, cómo es que nos marca la tendencia. Hoy vamos a hablar justamente de cómo los disipadores u osciladores siempre me van a mostrar el estado de la volatilidad, ¿vale? Esto es muy importante, esto es algo que sí hay que tener en consideración. Los disipadores u osciladores siempre me van a mostrar el estado de la volatilidad, y ahorita voy a poner ejemplos justamente de cómo es que funcionan, ¿vale? Esto, reitero, ya lo vieron justamente en la clase pasada. También vamos a tener justamente en consideración que cuando los osciladores se muestren cerrados, nos encontramos ante un periodo de baja volatilidad, ¿vale? Ojo aquí, bueno, aquí hubo un error en la redacción, pero nos encontramos ante un periodo de baja volatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos encontramos con los disipadores totalmente cerrados, preferentemente no debemos de invertir, ya que cuando los disipadores estén abiertos me voy a encontrar ante un periodo de alta volatilidad o extrema volatilidad, y ahí es donde queremos estar. Esto aplica para las 3 temporalidades: 15 minutos, hora y día, ¿vale? Entonces, ya que sabemos esto, voy a reiterar justamente qué son los disipadores, y ahí los podemos ver: disipador superior y disipador inferior. No me voy a detener mucho en punto medio porque lo vimos la clase pasada, ¿vale? Pero esos son los disipadores. Ahora les voy a mostrar justamente cómo vamos a simular acá Bollinger. Esto significa que los disipadores están cerrados. Este es el disipador superior, este es el disipador inferior, y nosotros lo que queremos ver es un periodo de alta o extrema volatilidad, que los disipadores estén abiertos. Y ahorita vamos a ver por qué los dos se abren. Bueno, de igual forma ya en el video pregrabado lo explicábamos un poco más a fondo, pero por qué los disipadores se abren, qué es lo que yo debo de hacer, cuál es el momento idóneo de invertir o cuándo es que el mercado me está indicando que pueda invertir, ¿vale? Entonces, esos son como tal los disipadores. Ya sabemos que cuando están cerrados no debemos de invertir, cuando están abiertos o extremadamente abiertos es lo ideal, ¿vale? Entonces, una nota aquí muy importante: la volatilidad no es necesario que se abra hacia los dos disipadores para tomar una posición. Sin embargo, cuando lo hace, el movimiento es más fuerte. ¿A qué se refiere esto? Bueno, directamente, si nosotros vemos los disipadores, casi siempre se van a abrir hacia ambos lados, ¿vale? Si se abren hacia el lado que yo estoy buscando, está perfecto. Si se abren los dos, es un plus, es un punto extra que realmente no nos va a afectar mucho, ¿vale? Ojo aquí, y es lo que vamos a tratar con los ejemplos que les voy a presentar en vivo: volatilidad engañosa o movimiento engañoso, ¿vale? Esos dos movimientos los vamos a tocar el día de hoy. Para ello, es importante justamente que ustedes sepan hasta este punto que les hemos enseñado a operar con velas de confirmación en la temporalidad hora, velas en las cuales rompe las medias móviles, rompe H-line, pero en esta clase ya es el siguiente nivel. En esta clase no vamos a hablar de velas de confirmación porque no existen, porque el movimiento en Bollinger me lo va a confirmar los disipadores, me lo va a confirmar la volatilidad. Y ahorita vamos a ver qué es lo que ocurre, porque esto aplica en 15 minutos, en hora y en día. Pero bueno, ahorita más adelante vamos a ver. Lo que sí deben de saber es que estos movimientos es el siguiente nivel. Estos movimientos son mucho más rápidos, y de hecho, bueno, hay que tener una experiencia bastante alta para evitar justamente caer en estos dos puntos, ¿vale? En la volatilidad engañosa y en el movimiento engañoso. Esto aplica más, como lo dice Raciel, más en la temporalidad de 15 minutos, ¿vale? Entonces, ya que sabemos justamente ello, vamos a pasar a que aquí estas notas son muy importantes. Sabes que el movimiento puede continuar cuando la volatilidad está abierta. Sabes que el movimiento acabó cuando la volatilidad se cierra. Siempre hay que ver el panorama completo, y ahorita más adelante, esto es lo teórico, vamos a pasar a lo práctico con varios videos, ¿vale? Entonces, ya que también sabemos esto, deben de saber que la volatilidad
es cíclica y se los enseñaba justamente en el video pregrabado. Un periodo de baja volatilidad siempre va a venir sucedido un periodo de alta volatilidad y así sucesivamente en la temporalidad en la que se encuentre. Para esto quiero saber si ya la mayoría de aquí vieron el video, hicieron esa tarea de identificar los periodos de alta y baja volatilidad. A ver, pongan en el chat, ¿sí? Me encanta, perfecto. Entonces ya se dieron cuenta que esto es cíclico y chicos, ¿qué creen? Se repite como se los decía en el video, así que hay que identificar dentro de mis compañías en qué periodo de volatilidad me encuentro y así se van a ir dando cuenta, aunque todavía no estén operando en real o aunque no estén operando, simplemente identificarlo es lo ideal, ¿vale? Otra nota importante, en las bandas de Bollinger, el estado de la volatilidad determina la fuerza del movimiento y ahorita se van a dar cuenta justamente de ello con todos los ejemplos que les traigo el día de hoy. A mayor volatilidad, más fuerte el movimiento. Y aquí estamos hablando, por eso es que les digo que estas ya son las siguientes ligas, ya estamos hablando de que el movimiento te lo puede dar la rentabilidad. Y de hecho, se me pasó grabar hoy la pantalla, pero les voy a mostrar un trade que hoy hice justamente. Cómo es que en menos de un minuto ya tenía más de un 15% de rentabilidad. Ojo, esto de la volatilidad va a recaer mucho más en 15 minutos. Puede también ocurrir en hora y en día, pero como la temporalidad es más grande, puede tardar horas y puede tardar días. Mientras que si tú lo ves en 15 minutos, muchas de las veces va de segundos a minutos. No pasa de más de 15 minutos que tú puedas tener una rentabilidad cuando identificas, y voy a recalcar algo muy importante, cuando identificas el momento exacto, el momento idóneo. Ese es en donde muchos de ustedes se van a estar enfocando y créanme que quizás es lo que cuesta un poco más de tiempo y esfuerzo estar dedicándole, pero que cuando lo identificas de la forma idónea, tienes rentabilidades exorbitantes, ¿vale? Y ahorita vamos a pasar a los ejemplos. Aquí les muestro ya una imagen de disipador cerrado. Ahí reitero, fíjense cómo los disipadores cerrados vienen junto con punto medio totalmente lateral. Ahí sabemos de antemano y lo vimos en la clase pasada que preferentemente no debemos de invertir con los disipadores cerrados y con punto medio lateral, porque el movimiento, como lo dice en la nota, cuando estén cerrados va a ser muy lento, por no decir nulo. La valorización no va a ser tan fuerte y por ende lo único que vamos a provocar al entrar dentro de un periodo de baja volatilidad es probable que desvalorices tus contratos de opciones, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Ahora sí, vamos a empezar justamente a ver cómo es que se abren los disipadores acá. Fíjense cómo es que vienen cerrados. Acá venían totalmente cerrados y de repente se abre hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Eso es a lo que nosotros nos referimos con que aperture volatilidad. Y eso es muy importante, ¿vale? Porque aquí, y esto cabe aclarar, y se los decía en la clase pasada, esto es volatilidad. Nosotros queremos alta volatilidad o volatilidad extrema y de preferencia, y eso voy a recalcarlo, el precio saliendo desde Bollinger, ¿vale? El precio saliendo junto con la volatilidad. De nada me sirve que yo tenga una volatilidad alta, que normalmente es cuando ya se pasó un movimiento, ahorita lo vamos a ver, y que el precio esté aquí fluctuando, ¿vale? Porque aquí podemos decir, bueno, hay alta volatilidad en este punto. Sí, sí hay alta volatilidad, porque los disipadores están bastante alejados, a diferencia de acá. Pero fíjense cómo el precio no está saliendo desde Bollinger, no está iniciando, por el contrario, está al final de ese periodo, ¿no? Entonces, ahorita, más adelante con los ejemplos, va a quedar más claro. Ahorita, de momento, lo importante y en donde ustedes deben de poner el enfoque es que esto, cuando lo ven arrancando, cuando ven que la volatilidad está cerrada y la va abriendo, eso de verdad que es un movimiento, así como lo están viendo en estas velas, potente. Esto es en 15 minutos y también puede ocurrir en hora y en día, ¿vale? Entonces, cuando el precio abre dentro de Bollinger, y aquí vamos a justamente a recapitular lo que vimos la clase pasada, estas notas no aplican para lo que vimos en la clase pasada, porque cuando el precio está expuesto, tú no tienes la certeza, tú no tienes la claridad, pero cuando el precio abre dentro de Bollinger y empieza a abrir la volatilidad, es cuando suele dar movimientos muy fuertes. Reitero, esto aplica para las tres temporalidades, pero créanme que 15 minutos lo van a ver mucho más palpable. Hora y día, de igual forma, lo cumplen a la perfección, simplemente que en hora, pues pueden ser
a 3 horas o más, pero en día pueden ser varios días, como su nombre lo dice, puede ser de 1 a 2 a 3 a 5 días, pero 15 minutos, literalmente, recordemos que lo vimos la clase pasada, es el primero. Recordemos que es el que nos avisa antes de. Entonces, este movimiento puede ser en 2 velas, 3 velas, o sea, estoy hablando de 15, 30, 45 minutos. Y de ahí se deriva justamente lo que comparten en el chat que Joel siempre les dice. Ese es un movimiento, móntate que te quedas, porque es tan rápido, es tan fulminante que te lo da súper rápido, ¿vale? Y reitero aquí, porque muchas veces ¿qué ocurre? Y se los decía en el video tutorial, terminan de ver esta información y ya mañana quieren invertir, ¿vale? No es el punto tampoco porque hay que ver todo un panorama completo. De hecho, ahorita ya vamos a ir ajustando todas esas piezas que vimos y ver cómo es que se complementan, ¿vale? Entonces, esto sí es muy, muy importante que ustedes lo sepan. Aquí les estamos mostrando justamente un movimiento saliendo desde Bollinger y decimos, las entradas regularmente las vamos a hacer en la temporalidad 15 minutos. Lo ideal es que el precio esté saliendo desde Bollinger con fuerza, ya que rápidamente va a valorizar los contratos, ¿vale? Entonces, aquí esto es muy importante y reitero, no hay vela de confirmación. Tu confirmación va a ser la volatilidad, pero esto es el siguiente nivel. Por eso es que se los decimos, de hecho, hasta el último tema, para que sepan que existe, para que luego en avanzado no se sorprendan y digan, no, nunca me dijeron esto. No, sí existe. Aquí el tema es que mientras tú te vas haciendo experto en este movimiento, puedes irte haciendo experto en una estrategia, en donde tienes que esperar velas de confirmación en hora, en los que puedes ir un poco más relajado, sin esa presión. Ahorita se van a dar cuenta a qué me refiero cuando un movimiento sube y después baja en el mismo minuto. Entonces, hay que tener certeza. Por eso, Aida, es que les mencionamos las velas de confirmación y en esta clase no lo hacemos porque aquí nos vamos a dirigir directamente a la volatilidad, ¿vale? Y esto siempre recuerden, chicos, es un complemento de todo lo que vimos las clases anteriores. Imagínense que ustedes ven, y ahorita les voy a poner un panorama, la vela rompió la media móvil de 40 en hora y terminó y en 15 minutos hay volatilidad. Entonces, eso es un plus que te está indicando, ya rompí, voy a buscar una nueva media móvil, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Ahorita vamos justamente a identificar cuándo es el momento exacto, cuándo es el momento al menos idóneo o cuándo me confirma realmente el movimiento, ¿vale? Esto aplica en las 3 temporalidades y recuerden qué ocurre cuando cierra expuesto, ¿vale? Nosotros no vamos a invertir ya cuando esté expuesto porque esto es más probable que corrija a que siga bajando. No es necesario que abra la volatilidad y esto es muy importante, no es necesario que abra la volatilidad en las 3 temporalidades para tomar una posición. Si tú buscas un movimiento rápido, en 15 minutos. Si tú buscas un movimiento en hora, bueno, pues espero a que me abra la volatilidad en hora. Vale, entonces vamos a iniciar ahora sí con todos los ejemplos que tenemos por acá, ¿vale? Estas grabaciones que van a ver, chicos, estas grabaciones son prácticamente en vivo, ¿vale? Es prácticamente cuando el mercado apertura dentro de Bollinger y da un movimiento fuerte. Entonces, vamos a ir para allá. Y esto es muy importante que ustedes aquí sí se enfoquen bastante, ¿vale? Voy a adelantarlo acá y fíjense. Primeramente, vamos a ver, chicos, súper atención, aquí sí los necesito bien enfocados si están haciendo algo. Primeramente, ¿dónde abrió esta vela roja? ¿Arriba o abajo? Lo vimos desde la clase 1. A ver, ¿dónde abrió? Arriba, perfecto. Entonces, ahora, quiero que vean por la parte de las medias móviles. ¿Cómo se encuentra 20 y 40? Pongan en el chat cómo se encuentra 20 y 40. Bajista. ¿Qué es 20 para el precio? ¿Es un techo si quiere subir? Es exactamente. Entonces, fíjense, punto número 1. Está saliendo desde su techo, que es 20, ¿vale? Segundo punto, el edge line. ¿Está correcto este edge line que estoy marcando aquí? A ver, pongan en el chat. Correcto, correcto. Ojo aquí, entonces, porque nosotros les confirmamos de que necesitaban esperar una vela de confirmación en hora. Pero quiero que ustedes mismos me digan, la volatilidad, ¿cómo consideran que está aquí?
abierta o extremadamente abierta. Fíjense. Así está, ¿vale? Exacto. Está bastante abierta, ¿vale? Entonces, quiero que vean lo que hace la volatilidad en este panorama. Fíjense, ahí Tesla empieza a bajar, y además, un extra, chicos, rompe el precio de cierre. Justamente aquí estaba el precio de cierre, ¿vale? Entonces, primero, abre volatilidad. Segundo, sale desde 20. Recordemos que 20 tiene más peso que el edge line. Rompe el precio de cierre. Y fíjense qué es lo que va a empezar a hacer en segundos. Fíjense, por eso es que ustedes necesitan tener un timing, porque de repente, aquí son las 10:32 de la mañana hora del este, baja y fíjense cómo empieza el movimiento. Fíjense eso. Eso es un movimiento rápido que de verdad que te da el 10% en segundos, ¿vale? En minutos, vamos a ponerlo. Quiero que vean cómo eso fue en vivo. No está ni por dos ni por nada. Ahí lo voy a adelantar, pero fíjense, no está ni por dos, ni por tres, ni por cuatro. Literalmente el precio yo lo vi acá y cuando llegó acá, esa fue una bajada de aproximadamente $1.50 en menos de un minuto, porque acá abajo está la hora, apenas si se ve, pero eran las 9:32 y ahorita son las 9:33. En menos de un minuto, ya Apple, por la volatilidad, te medio confirmaba que ya iba a romper justamente y por todo el panorama completo ese line. Y quiero que vean la diferencia. Fíjense, ahí el precio sigue cayendo, le voy a adelantar porque el precio de verdad que estaba muy fuerte la caída. Fíjense cómo sigue cayendo y sigue bajando el precio, ¿va? Entonces voy a adelantarle para que ustedes puedan ver mejor y fíjense, ahí va el precio. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque así son los movimientos muchas veces rápidos, son muy fuertes. Por eso es que es la última clase, porque a veces se nos emocionan y tampoco es el punto, ¿va? Mañana ustedes lo van a practicar. Y te preguntarás, Aaron, ¿cuál es mi confirmación? Y quiero que vean la confirmación, vean la volatilidad acá, ¿vale? Ahí la voy a marcar y la voy a marcar hacia arriba para que vean cómo estaba la volatilidad. La confirmación es la volatilidad y la vamos a comparar con Tesla. Fíjense aquí. Ahí en ese momento Tesla tenía la volatilidad más o menos abierta, ¿vale? Entonces vamos a justamente comparar. Aquí tenemos esta. Fíjense cómo la de Apple está más abierta. Bueno, voy a borrar esto. Esta es la de Tesla y esta es la de Apple, ¿vale? Algo así estaban. Supongamos que lo estamos comparando. Fíjense que entre más abierta la volatilidad, aquí dio el movimiento. Esto también fue un movimiento saliendo desde Bollinger. Ustedes no necesitan esperar a que el precio quede expuesto. Fíjense que en Tesla, tu confirmación fue en el segundo uno en el que abrió, te abrió la volatilidad, ¿vale? Simplemente fíjense que el movimiento no fue tan fuerte, ¿vale? Ahí esto pasó lleva un minuto, ahí va más o menos, y ahí te pudo dar un punto de confirmación y una rentabilidad. Ahora, quiero hacer un énfasis aquí, que lo dije en el video, este tipo de movimientos es para un 10%. No crean que da un 100%, un 200%, lo llega a dar, pero no se acostumbren a que lo va a dar siempre. Lo normal dentro de estos movimientos en 15 minutos es un 10%, ¿vale? Eso es lo ideal, un 10, un 15%. Entonces, aquí en Tesla, quien haya entrado tarde, ¿y por qué les digo esto? Que tienen que ser expertos, porque ustedes mismos díganme, aquí hubieran entrado en este punto en Tesla, ¿creen que está saliendo desde Bollinger? ¿Creen que tiene volatilidad? No, ok. Unos dicen que sí, unos dicen que no, ok. Porque la volatilidad realmente estaba abierta, pero el punto de esta clase, chicos, es que ustedes puedan ir comparando la volatilidad, que es su confirmación. Estaba abierta, pero no estaba tan abierta, ¿vale? Y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre acá con Tesla? Que al movimiento sí tener volatilidad, pero no como la de Apple. Fíjense que ese va a ser su punto más alto. Vamos a adelantarlo. Y a partir de ahí, la diferencia en la volatilidad en Apple está más abierta. Voy a adelantarle y llegar a Tesla. Un segundo, porque estaba grabando varias compañías. Apple, fíjense cómo Apple, al estar extremadamente abierta, fíjense cómo en Apple eso cayó
y cayó, quiero que vean, cayó de aproximadamente 271.50 a 267, $4. Ese movimiento, por ejemplo, sí te puede llegar a dar hasta un 50% de rentabilidad, porque fue muy fuerte. No siempre sucede así, depende mucho de la volatilidad, cómo esté tan abierta en ese momento. Déjenme acá, adelanto, a ver si está Tesla por aquí enfrente. Segundo, ya lo perdí. Ahí está, fíjense. Ahí tenemos a Tesla. Ahí está aquí. Un segundo para encontrarlo, porque ese día era, ahí está. Fíjense ahí Tesla. Fíjense lo que hizo, ¿vale? Si no hay una volatilidad tan abierta como si fue en Apple, esto les puede jugar en contra. Por eso es que les digo, en una misma vela, fíjense que apenas esto fue en 8 minutos, la vela pasó de estar verde y tener un movimiento fuerte al alza a quedar totalmente roja. Y quien no tiene la experiencia entró acá o entró acá y no tuvo rentabilidad y se le fue en contra. Por eso es que les digo, sí es una belleza el movimiento, como dicen ahí en el chat, porque sí es muy potente, pero hay que tener un timing, se le conoce eso como un timing muy bueno a la hora de entrar. Por eso es que es la última clase. Les estamos mostrando que es una probabilidad, que es una posibilidad muy fuerte, sí, pero, ojo, correcto, también Yesenia, ahí Tesla no tenía una alta volatilidad, pero que directamente el movimiento tienen que tener una exactitud para entrar y que les pueda beneficiar, mientras ustedes mismos pueden ir practicando justamente con las velas de confirmación, que son unos movimientos más lentos. ¿Vale? Les voy a mostrar otro ejemplo acá. Les voy a mostrar otro ejemplo acá en esta compañía. Un segundo por acá. Fíjense aquí, MU. ¿Vale? Quiero que vean en MU cómo está la volatilidad y también no es tan fuerte. Ahí estoy. Ahí estoy. Un segundo. Fíjense ahí. En el precio. Vean a MU. Cómo. Y esto se los voy a poner como ejemplos, chicos. ¿Cuándo ya no deberíamos de entrar? ¿Vale? Fíjense acá, ¿dónde está el precio? ¿El precio aquí está dentro o ya está expuesto de Bollinger? A ver, pongan en el chat, chicos. ¿El precio ya está expuesto? Exacto. Entonces, ahí preferentemente ya no debemos de invertir. Ahí se le conoce como que ya estáis entrando tarde, ¿vale? ¿Por qué? Porque el movimiento fuerte ya fue, ya salió desde Bollinger, ¿vale? Y entonces ya el movimiento se pasó, ¿vale? Eso quiero que ustedes siempre lo vean. Cuando salga el precio desde Bollinger, lo ideal es entrar antes de que empiece a quedar expuesto porque si ya empieza a quedar expuesto, ya no tenemos una confirmación certera, ¿vale? Ahora les voy a mostrar justamente otro movimiento. Ah, no, este ya lo vimos. Otro movimiento acá. Y para ello vamos a ver QQ en el minuto 2:29. Vamos por acá. Quiero que vean, chicos, la diferencia. Vean esta diferencia. ¿Meta tiene volatilidad o no tiene volatilidad? A ver, pongan en el chat. No. ¿Ahí invertirían? ¿Ustedes consideran que es una buena opción? No. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver la siguiente compañía. Le voy a poner play, ¿vale? Y vamos a ver QQQ. QQQ. Ojo en su panorama completo. Ya rompió la media móvil de 40. ¿Vale? Primer punto de confirmación. Segundo punto, directamente esto ya tiene espacio 100. Bueno, primero que ustedes mismos me digan, 200 y 100, ¿son techos o no son nada? Ojo ahí, 200 y 100 son techos, no es techo, correcto, no es nada, están alcistas. Por lo tanto, esto ya me está confirmando a mí y quiero que vean el movimiento, ya me está confirmando a mí, fíjense en vivo, ¿cómo es tan rápido? Ya me está confirmando a mí que esto quiere justamente subir a un nuevo nivel, rompe el edge line y fíjense cómo el precio empieza a subir, a subir, a subir y esto también da una super rentabilidad porque el precio directamente aquí ya no tiene nada que lo detenga y quiero adelantarles hasta el minuto 14, vámonos al minuto 14 por acá. Fíjense dónde estaba QQQ.
y fíjense hasta dónde ya va. Vean cómo es que el movimiento cuando sale desde Bollinger, juntando todo el punto, todo el panorama completo, puede ser. Ahí hasta dónde podía llegar. ¿Hasta dónde podía llegar? Esta línea azul es mi punto medio en diario, ¿vale? Entonces, cualquier movimiento de confirmación, por eso es que les digo, esto es rápido. Aquí no necesitas esperar una vela de confirmación, esto es, compro aquí y compro acá. De verdad que aquí en QQQ ese movimiento de un 100% de rentabilidad, ¿vale? 100% de rentabilidad en ese movimiento por lo rápido que fue, ¿vale? Entonces, ¿qué me confirma a mí directamente que el precio podía subir? La volatilidad. Siempre, chicos, marquen su volatilidad. Y segundo punto importante, punto medio en 15 minutos me va a indicar la dirección hacia dónde puede ir. Fíjense cómo ya ahí, yo ya si invierto, quien entra aquí es porque ya no conoce o ya está entrando en FOMO, piensa que eso puede seguir. Y les voy a ser sincero, a veces sigue el movimiento y a veces no. Entonces ya no estás entrando por razón, y estás entrando en una apuesta en que quizás sí lo haga, quizás no, ¿vale? Entonces ahí es muy importante porque fíjense cómo llega a punto medio y tú ya no tienes la certeza, fíjense que lo rompe, ¿vale? Lo rompe por la fuerza que llevaba, tú ya no deberías de invertir en ese punto porque hay más probabilidades de que el precio ya no se dé a tu favor. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Vamos a ver si más adelante acá vemos si rebotó QQQ o algo. Fíjense, ya ahí el precio se frenó y se quedó ahí y ya no subió un poquito más. ¿Vale? Entonces, siempre vean estos panoramas que de verdad que la volatilidad, voy a pasar justamente aquí mismo con otro. En este caso, vamos a ver IWM también y se va a dar cuenta justamente cómo es que el precio empieza a subir con mucha fuerza. Entonces, vamos para acá. Minuto 4 por acá. Ya vimos QQQ. Fíjense la diferencia. Vean la diferencia, chicos, entre QQ y SPY. ¿SPY tiene volatilidad, chicos? A ver, vean acá. ¿SPY tiene volatilidad? No. Por lo tanto, el que fue el candidato ese día entre SPY y QQQ fue directamente QQQ por la volatilidad. Fíjense otro tipo de movimiento. Meta. Este va a ser más lento, chicos, porque la volatilidad no está tan extremadamente abierta, pero vean cómo de igual forma, en cuanto se abre la volatilidad, bueno, ahorita ahí le cambié, pero en cuanto se abre la volatilidad, el movimiento puede suceder y todo va a depender. Fíjense, Amazon, ustedes entrarían aquí, a ver, pongan en el chat. Ya viendo esto, ustedes entrarían exactamente, no hay volatilidad, no hay claridad, por lo tanto, ahí el movimiento no sabe si va a ser fuerte. Estos ejemplos, chicos, que les estoy mostrando son en 15 minutos, ¿vale? Son en 15 minutos, pero aplica lo mismo directamente para hora y para día, solo que a otra magnitud. No va a ser un movimiento tan rápido. Fíjense ahí otro que sale desde Bollinger y empiezan a salir varios. Y bueno, ahí es donde en la apertura ustedes pueden ver el movimiento. Ahora me voy a ir a mi gráfico. ¿Qué ocurre por acá que pregunta Carlos? Si hay volatilidad en 15 minutos y en hora, ya ahí, chicos, si hay volatilidad en las tres temporalidades, es un triple móntate que te quedas porque ya que haya volatilidad en las tres, es muy potente, ¿vale? Entonces, ahí ustedes pues deberían de seguir un plan que es la clase que vamos a ver justamente próxima el día lunes y ya a partir de ahí poder invertir, ¿vale? Porque ojo, reitero, esto de los planes va a tener mucho más sentido cuando vean esa clase y ya va de la mano junto con todo esto para que ustedes no vayan por ahí diciendo, no, pues yo voy a esperar hoy a que QQQ me dé un 20, un 30, un 50%, ¿vale? Y aquí les voy a mostrar un ejemplo porque esto, chicos, voy a hacer un énfasis aquí. Esto puede ocurrir en la apertura, puede ocurrir a mediodía, puede ocurrir en la tarde, puede ocurrir en la última vela del día. No hay una hora específica para invertir. Si ustedes ven que la volatilidad se empieza a abrir o el disipador se empieza a abrir y el precio sale desde el mismo con fuerza, es una gran oportunidad de entrada. ¿Vale? Entonces, esto se los digo para que ustedes puedan ir identificando este tipo de movimientos siempre a la perfección, no solo en la apertura, reitero, porque por ahí estaba viendo justamente el comentario, no solo en la apertura,
a cualquier hora del día ustedes van a poder beneficiar de ese movimiento. ¿Vale? Entonces, siempre identifiquen justamente ello. Ahora, les voy a dar dos tips muy importantes por acá. ¿Qué ocurre, Aarón, si con la volatilidad bien abierta, pero el precio está haciendo eso? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. No es recomendable invertir en ese sub y baja, ¿vale, chicos? ¿Por qué? Porque no hay fuerza. Exacto, ese es un falso movimiento. No hay fuerza y por ende lo único que puede ocurrir en ese punto es que se les desvaloricen sus contratos de opciones, ¿vale? Entonces, ojo simplemente ahí para que no les vaya a ocurrir. Ese es un falso movimiento. Otro punto supremamente importante, si ustedes ven el disipador, si ustedes ven el disipador de esta forma cerrado, a pesar de que el movimiento vaya subiendo con muchísima fuerza, pero sigue cerrado, ese puede ser un falso movimiento. Entonces no entren, por más de que esté subiendo, esté subiendo, esté subiendo, de preferencia no entren, ¿vale? Y aquí les voy a mostrar un ejemplo para que vean cómo es a cualquier hora que operé justamente el día de hoy. Fíjense aquí, QQQ. Vamos a darle un seguimiento. ¿Cómo estaba la volatilidad aquí? ¿Cómo estaba, chicos? Cerrada. Por lo tanto, fíjense, por lo tanto, el movimiento estuvo aquí fluctuando, ¿vale? Ahora vamos a pasar justamente a ver cómo es que empezó a estar. En esta vela estaba ligeramente abierta, ¿vale? Siempre hagan el tracking a su volatilidad. Ligeramente, como que apenas empezaba a abrir, ¿vale? Y ahí la marco, fíjense, ahí la estoy marcando. Llega la siguiente vela. ¿Y qué es lo que ocurre? Que además de que se vira punto medio al alza, se abre aún más. Esta para mí fue una volatilidad idónea, una volatilidad un poco más clara, y a partir de ahí fue que justamente invertí y les voy a mostrar el trade por acá. Un segundo. Listo. Ahí está. Fíjense aquí, este trade fue de hoy, ¿vale? Para que ustedes puedan ver, este trade fue de hoy a la 1:42. Déjenme por acá. Este trade fue de hoy a la 1:42. Y fíjense, de la 1:42 a la 1:42, esto es hora México, 2:42, hora del este de los Estados Unidos, ¿vale? En el mismo minuto, fíjense que un contrato pasó de 88 a 103, ¿vale? Tomen eso en un minuto. Esto representa aproximadamente un 17% de realidad en menos de un minuto, ¿vale? Ojo ahí para que vean la fuerza del movimiento. Si nos vamos a nuestro gráfico, esto, chicos, no es por espantarlos, pero esto llegó de 88 a 230, ¿vale? De 88 a 230. Y esto ustedes lo pueden hacer cada uno con sus números. Igual invertir $88 y que haya llegado hasta 230 fue una rentabilidad súper, súper altísima, ¿vale? Fue más de un 100% rentabilidad y esto les estoy diciendo que pasó en menos de 15 minutos. Entonces el movimiento llega a ser muy rápido. Y esto depende mucho de la volatilidad. Por eso es que les digo, entre más abierta esté, más clara. Y fíjense cómo en hora ni siquiera había volatilidad, ¿vale? Por eso es que la nota dice, no esperes a que haya volatilidad en las tres temporalidades, porque justamente aquí el precio, fíjense cómo no tenía volatilidad, en diario no tenía volatilidad, solamente fue en 15 minutos y eso justamente también se apalanca mucho de la noticia que pasó en la tarde, porque justamente a esa hora dijo Donald Trump que iba a quitar los aranceles y entonces tú empiezas a surfear cuando ya tienes más experiencia, porque antes de verdad, chicos, se los digo por experiencia propia, antes quería surfear y las olas eran las que me revolcaban y terminaba con pérdidas cuando operaba una noticia, ¿vale? Pero igual, sin noticia, fíjense cómo acá atrás justamente varias personas me compartieron que lograron también su 10% con lo mismo, simplemente esperando la volatilidad. En esta vela, esta también dio más de un 50% y ahí sí no fue por una noticia clara, ¿vale? Entonces, fíjense cómo con o sin noticia, lo único es ver la volatilidad. Y ojo aquí, chicos, y ojo aquí muy importante.
Esto anula todas las clases que me dijiste, Aaron, y tengo que ya no esperar una vela de confirmación en hora y ya puedo invertir cuando yo quiera. No, siempre esto es una herramienta que propulsa tus movimientos a saber cuándo sí se pueden llegar a dar con muchísima más fuerza, ¿vale? Esto simplemente es un plus. Si ustedes ven su panorama completo, ven que rompe la media móvil, ven que está rebotando en la media móvil, va a ocurrir. Ahora vamos a hora, ¿vale? En hora, de igual forma, fíjense que cuando abre la volatilidad, pero cae con más contundencia. Aquí cayó 1 hora, 2 y 3 horas, ¿vale? Fíjense cómo si yo me voy a día, van a ver exactamente lo mismo, pero con varios días de caída. Un ejemplo o de subida. Vamos a irnos más para atrás, bien, bien, bien atrás, para que vean que desde el año, desde más simple, fíjense el precio de volatilidad y aquí cayó 2 días, ¿vale? Ojo aquí, y esto es muy importante que ustedes sepan, si yo me voy a diario, aquí puedo ver que cae, pero quizás a lo largo del día primero bajó, después subió un poquito, después bajó un poco, entonces por eso es que la rentabilidad sí puede ser grande y sí puede tener muy buena rentabilidad, chicos, pero ahí van a ver un poco más de movimiento lento. Puede ser 2 días del movimiento y puede llegar a ser más lento. En hora ocurre, fíjense, exactamente lo mismo. Aquí la caída, la primera fue compra, entra Bollinger con volatilidad, viene de un periodo de baja volatilidad y entonces, fíjense cómo aquí cayó 1, 2, 3, 4, 5 velas completas en hora, ¿vale? Y así, esto es sucesivo. Chicos, y esto es muy, muy importante. Aquí ya estamos viendo el movimiento. Nuestra habilidad, ya para ir terminando, es identificar el movimiento antes de que pase, ¿vale? Antes de que pase, por así decirlo, cuando apenas se está viendo la volatilidad. Yo no tengo una mágica cuando yo invertí aquí de que eso fuera a darme una rentabilidad. Yo no tenía una bolita mágica. Simplemente tomé posición porque se repite y se repite, se repite. Mismo caso de hoy con Nvidia. En la mañana, aquí también dio el movimiento, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? No grabé, la verdad es que cometí el error de no grabar, pero yo invertí en esta velita, ¿vale? Esta fue mi velita de confirmación porque ahí abrió la volatilidad, etcétera. Pero ¿qué creen que estaba haciendo esta velita? Estaba así, sube, baja, sube, baja. Y en ese punto, cuando yo no tengo la certeza que les estaba diciendo, tomé un 5%. No me importó lo que hiciera después. Yo en ese momento de que veo que no trae fuerza, puede ser un falso movimiento y vendo. Ya en la siguiente vela llegó hasta un 20-30%, pero eso ya es independiente, ¿vale? Y eso también lo van a ver justamente en su plan. Cuándo es que sí puedo continuar, cuándo es que preferentemente no. Entonces, bueno, eso ya es parte de la siguiente clase. Pero aquí están, chicos, y ya por última recomendación, aquí están para hacerse expertos en volatilidad. A partir de mañana, su tarea es marcar la volatilidad desde que abre el mercado. Primero abrió así, después abrió más volatilidad, pero fíjate, Aaron, que no abrió tanta, que abrió poquita, y por lo tanto el movimiento no me gustó y no se terminó dando. Por último, ¿sabes qué? Más tarde vi la misma volatilidad cerrada y de repente me sorprendió que se abrió y el precio apenas venía por acá abajo. No sé por qué se está borrando. Ahí está. Y el precio apenas venía por acá abajo, ¿no? Entonces, ahí es muy importante que ustedes justamente puedan ver siempre estos panoramas para que no los pierdan de vista, ¿vale? Siempre marquen su volatilidad y ustedes mismos calculen cuál es una volatilidad extraordinaria, reiterando que apenas es, y esto es muy importante, apenas ustedes están iniciando, es una práctica. A título personal, esto que les estoy enseñando me tomó más de 1 año y medio aprenderlo, porque antes no invertía con Bollinger, o sea, no sabía qué estaba haciendo prácticamente, me lo habían enseñado Joel, pero no sabía esto que les estaba compartiendo. Entonces, pues bueno, vamos a pasar ahora sí a la sesión de preguntas y respuestas, y para ello vamos a iniciar con Jorge. Adelante, Jorge. Buenas noches. ¿Me Buenas oyes? noches, amigo, ¿cómo estás? Oh, ¿qué tal, Aaron? ¿Cómo anda? Bendiciones. Óyeme, mi pregunta es sobre salto en Bollinger, bien, bien, bien alejado de Bollinger. Ujú. Oh, y específicamente ahí en SPY, día de ayer, a la entrada. No sé si puedas buscarlo ahí. Ah,
SPY, ajá, el día de ayer. Al entrar, ese mismo ahí. Ujú, Él entró bien alejado, estaba en ese momento abierto extremo el oscilador. ujú, Y yo me monté en el minuto 31, esperé ok, a que se me pusiera en verde para coger el retorno a Bollinger, ujú, pero estoy trabajando en 10%, el plan del 10%, pero no me súper, llegó al 10%. ok, Enseguida, después que pasaron la vela los 15 minutos, empezó a bajar, pero esa vela bajaba y subía, y ahí lo dejé. Dije, bueno, puede ser que siga el movimiento hacia arriba. Pero ya después me saltó a la tercera vela y ahí fue donde me salí. Porque dije, bueno, ya estaba ok, pasado, ya tenía como un 20 y algo por ciento en pérdida ya, entonces me quité. Después me di una vela verde y volvió a recuperarse, pero es como si el Bollinger, el oscilador, fue a buscar el precio y no el precio del oscilador. Eh, correcto. no sé en qué me equivoqué, si estuvo bien la idea, si fue pura suerte o si fallé en algo porque no tenía nada, no tenía tope aquí de techo ninguno en las medias móviles. No sé si fue Eh, porque me iba a pasar así o porque hice algo que no estaba bien hecho. Se me hace raro porque ayer justamente tomé esa posición a las 9:34 y a las 9:36, no mentira, y a las 9:44 se vendió con el 12%. Entonces, Mm, no operamos en minuto, cabe aclarar, voy a hacer nada más una radiografía en minuto, y es ajá. que lo que muy probablemente te pasó, es que cuando tú entraste en el punto más caro, por así decirlo. El movimiento, y esto cabe aclarar de igual forma por noticia, entonces, al dar un salto así por noticia, ¿y cuál fue esta noticia? Que fue, no recuerdo si fue el día que Donald Trump impuso aranceles, algo así, el Sí, precio sí, sal. ese día creo que había anunciado que iba a poner los aranceles, pero no había dicho todavía nada como el día de hoy. Entonces, y esto es algo muy importante que también van a aprender a lo largo de su nivel intermedio, porque acá en el nivel básico no lo vemos como tal, y eso es interpretar las noticias, ¿vale? Esta noticia realmente, aunque ya estaba expuesto el precio en SPY, yo él compartió incluso, nos lo compartía justamente que el precio, aunque estuviera expuesto, era el inicio de muy probablemente una caída en el mercado por lo extendido que ya estaba. Esto era lo que la bomba que querían que detonara el mercado de incertidumbre. Entonces el precio aquí sí corrigió, considero que entraste un poco caro y el movimiento tampoco se terminó llegando con fuerza y recordemos que esto es probabilístico y se los compartíamos. ¿Por qué? Por un Ujú. diario, aquí hubiésemos deseado que esto hubiese aperturado aún más expuesto. Digo, aquí se aperturó, ahorita se ve que aperturó expuesto, pero ayer estaba más o menos así, tantita la volatilidad, y eso provocó a su misma vez que el movimiento no fuera tan duro, no fuera tan contundente y al contrario desvalorizar a los contratos, ¿vale? Entonces el movimiento como tal fue que quizás entraste un poquito tarde, aquí ya la Eh, eh, vela acá arriba. Eso tiene que ver con que estoy trabajando en paper money, quizás esté más delay ahí, Pues o puede no. ser por los segundos, puede ser que algunos segundos sí hayan afectado ese movimiento, pero, y reitero, el movimiento que vimos hoy es mucho más claro que este inclusive, ¿vale? Porque algunas Sí. veces esto es lo que ocurre, se lateraliza, por más que tú digas está expuesto, a veces no es certeza porque la noticia fue muy negativa, porque trae algo que va a hacer que el mercado continúe bajando y ocurra esto, ¿vale? Ya, perfecto. Ok, Súper. Igual. ok, muchísimas gracias entonces, Aaron. Gracias a ti, amigo. Igual quiero aprovechar, chicos, para ver si identificaban la tarea, a ver que me pongan en el chat antes de contestar con las manitas. ¿Qué compañía saltó hoy expuestas en las tres temporalidades? A ver, pongan en el chat y dio un 30% de rentabilidad. Ahí ya le dieron al clavo, correcto, correcto, fue Netflix, ¿vale? Y esto también fue por noticia, fue su post-earning de Netflix, y hoy saltó verdaderamente súper alejado
Y fíjense, la diferencia entre SPY y Netflix es que este abrió todavía más expuesto aún. Fíjense eso, esto estaba extremadamente expuesto, a diferencia de SPY, ¿vale? Entonces esto sí provocó de igual forma que esto retrocediera. Reitero, fue un movimiento que no dio un 100%, dio un 35%. De hecho, yo compartió su trade en el canal de Telegram, pero bueno, ahí para que lo puedan estudiar también y vean las diferencias entre Netflix y SPY. Eso también les va a ayudar a ver qué diferencias había, ¿vale? Perfecto. Entonces vamos a pasar por acá con Robert. Adelante, Robert. Hola, ¿cómo estás, Aaron? Buenas noches. Hola, excelente. ¿Y tu amigo? Aquí, bendecido, bendecido. Te quería comentar, obviamente, que en el día de hoy hice un 70% de retorno en dos compañías que invertí en el día de hoy. La primera fue QQQ, me dio un primer 35%, como a las 9:57 que hice mi primer trade. Y después, como yo tengo el plan de 35%, yo usualmente no opero cuando el mercado abre. Yo espero que el mercado primero se calme y basado en el análisis que tengo, entonces dependiendo de eso yo me voy moviendo. Esperé como eso de las 12 del día y cambié y compré un put en Amazon y obviamente también me dio un 35% de retorno. Y de ahí como comenzó a meterse el usurpador, decidí mejor cerrar la computadora e irme de aquí para no seguir invirtiendo, obviamente, ¿verdad? Mi pregunta es la siguiente, ¿verdad? Eh, Obviamente hubo noticias en el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué es exactamente lo que nosotros buscamos cuando vemos las noticias, con la excepción de hoy que habló el presidente? Pero ¿qué exactamente es lo que estamos buscando cuando vamos a investing.com? ¿Qué es lo que buscamos exactamente para ver cuándo entrar o no entrar en el mercado o en esa compañía? Mira, la verdad es que es una clase que justamente van a ver en el nivel intermedio y es algo larga, pero lo que ustedes deben de identificar e ir aprendiendo es tal cual a surfear la noticia. En cuanto la den, ver esto de la volatilidad y ya si te está marcando la noticia, el movimiento, tomarlo muy rápido. Estos son movimientos muy rápidos porque en cualquier momento puede virar para atrás, puede continuar si la noticia es muy contundente y es muy buena o es muy mala, puede continuar pero no va a subir ni bajar en vertical. Entonces, lo único que tú debes de identificar es estar preparado. Cuando las den, tú mismo vas a ver, no es necesario ni siquiera que veas el artículo, sino que simplemente vas a ver que el mercado de repente reacciona con fuerza, que fue el caso de QQQ hoy. Reaccionó con mucha fuerza. Yo no entré hasta que vi que abrió la volatilidad y que me di cuenta que la noticia era positiva y dije, ya, lo tomo rápido. Yo iba por una rentabilidad estipulada en mi plan, a pesar de que eso dejó más de un 150%. ¿Vale? Correctamente. Una última pregunta, ¿verdad? Todo lo que pasa en QQQ obviamente lo hace primero SPY, porque he venido estudiando las dos compañías y veo que hace exactamente el mismo movimiento basado en lo que usted han hecho en el pasado, ¿verdad? Sí, hace exactamente lo mismo porque en ambas compañías cotizan casi lo mismo, Lo Apple, mismo, ¿verdad? Amazon. Sí, Solamente con un correcto. pequeño retroceso en QQQ, ¿verdad? Sí, a veces, no, bueno, depende mucho porque a veces puede dispararse un poco más rápido QQQ, a veces SPY va a depender del movimiento de esas compañías que estén haciendo. Perfecto. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones a Claro todos. que sí. Con gusto, amigo, con gusto. Súper. Y bueno, vamos a pasar, para ello, ¿me apoyas, Liam o Frank? Claro que sí. Vamos a pasar ahora con Lorena Valdés. Adelante, Lorena. Maravilloso día. Hola, Lía. Saludos a todos por ¿Qué acá. tal? ¿Cómo se encuentra hoy? No, maravillosamente bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, perfecto. Bueno, le quería hacer una Bueno. pregunta rapidito, es una consulta. Cuando tenemos falsa volatilidad y, por ejemplo, en un call, el precio va subiendo y tengo la volatilidad que se me está moviendo, pero la volatilidad de momento se me queda fija, ¿es recomendable comprar o dejamos pasar ese movimiento? Va a depender de la fuerza que lleve el movimiento. Recordemos que Bollinger nos va a decir si el precio puede continuar en esa dirección o al contrario se va a mantener en esa zona, no entre mis disipadores. Sin embargo, si la fuerza que lleva el movimiento es muy grande y el disipador está abierto, yo puedo tomar el movimiento. Ahora, si mi disipador está fluctuando y el movimiento es muy corto, empieza a hacer, pues más que nada, pues un movimiento que no tiene tanta fuerza, pues ahí yo esperaría una confirmación más clara para entonces poder entrar en ese movimiento. Perfecto. Sí, porque he visto, yo estoy en Paper Money todavía
Y sí he visto ambos casos. He visto que de momento la volatilidad se queda fija y el precio sí sigue subiendo y otras veces que entonces como que la volatilidad se cierra y ya ahí como que se corta. Claro, justamente por ello es que nosotros esperamos confirmaciones más claras, porque al final el mercado siempre va a ser probabilístico. Es- Incluso cuando están dando todas las confirmaciones, hay una de cada 10 veces que no se llega a dar, aunque estén todas las confirmaciones. Veces en donde puede haber un efecto noticioso en el último minuto, cuando justamente estaba dando toda la confirmación, da una noticia y eso, ¡pum!, se cae. Entonces, más que nada, ¿qué es lo que te va a indicar? La fuerza que lleva el movimiento y si además te estás apalancando de que tienes la volatilidad abierta, ahí es una señal más clara. Si el movimiento lo ves fluctuando mucho y la volatilidad también abre y cierra, yo espero a que haya una señal más clara. Por ejemplo, y te muestro un ejemplo aquí en TC2000, ¿no? El movimiento de AMD que tuvo al inicio, pues realmente fue un movimiento que no estaba tan claro todavía porque la volatilidad no la había abierto totalmente, ¿no? Y a ver, ya, ahí ya puedes ver mi pantalla. Sí, Perfecto. gracias. Justamente este movimiento de aquí, en donde, bueno, ya teníamos que estaba empezando a abrir la volatilidad, pero todavía no tan completa. Yo seguí este movimiento desde que abrió y el disipador abría, cerraba, se mantenía ahí. ¿Y qué le pasa al movimiento? Bueno, quienes lo tomaron de aquí para acá sacaron la rentabilidad, pero quienes no, al no ver el movimiento tan claro, bueno, yo puedo esperar todavía. El precio retrocede y si yo compré tarde, bueno, se me va a empezar a desvalorizar. Pero si Exacto. yo prefiero esperar porque la volatilidad no está tan abierta, bueno, ¿qué pasa? En la siguiente vela abre bien mi volatilidad y el movimiento que se da es mucho más claro que el que tuve en la primera vela. Esta todavía no estaba tan abierta la volatilidad. Como te comento, yo seguí este movimiento al inicio en la apertura del mercado y la volatilidad sí la estaba abriendo y de repente la abría un poquito más y la volví a cerrar. Yo en esos casos prefiero no operar hasta que en a lo mejor la siguiente vela, porque ¿qué pasa aquí? Esto puede abrir, de repente retrocede, termina cerrando y el movimiento se va a la baja. Entonces, ¿qué es lo que yo espero con más contundencia? Bueno, que abra bien la volatilidad y que el movimiento sea un movimiento mucho más fuerte. No es lo mismo movimientos en donde el precio viene, sube, baja, vuelve a subir, a movimientos como estos en los que vemos justamente todo el inicio, desde el principio de la vela, fue compra. Perfecto. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Bueno, gracias y pase buen día. Extraordinario, maravillosa noche. Gracias. Saludos. Vamos a pasar con Zairis Moronta. Adelante, Zairis. Ahí te mandé para desmutearte, todavía no te escuchamos. Ahora sí. Hola, buenas noches a todos. Hola, ¿Qué tal? Lian. Maravillosa noche. Gracias. Lian, yo todavía estoy en Paper Trade, en Paper Money. Hoy yo hice un trade, hice más bien 4 en Amazon, como 11:45, 12 del día. Ok. Tuve mucha duda. Bueno, entré, salí a riesgo y me salieron, pero tuve mucha duda porque me abrió volatilidad en en 15 minutos y en hora, pero en día estaba abierto a la baja, no está al alza, al alza. Vale, me comentas en Amazon, ¿verdad? ¿O en qué En compañía, perdón? Amazon, Sí. 11:45, 12 el día. Vale, aquí tenemos Ujú. Amazon. Y justamente, bueno, en estas velas fue que apenas empezó a abrir la volatilidad justamente a la baja. Si lo vemos en hora, también tenía al menos el disipador inferior abierto, lo cual le da espacio para el movimiento. En diario, y esto es algo que justamente tenemos que tener en cuenta, no es que haya volatilidad a la alza, más bien no hay volatilidad. La volatilidad se está cerrando. Dentro de lo que cabe, bueno, tenemos suficiente espacio para que se presente el movimiento, por lo cual, ¿yo qué es lo que voy a revisar en estos casos? Bueno, ¿cuánto espacio tengo hasta mi disipador inferior? ¿Por qué? Porque aquí el precio, sabemos que cuando la volatilidad se encuentra de esta forma, el precio puede fluctuar dentro de toda esta zona, de toda esta zona. Puede venir aquí, romper mi punto medio, no llegar aquí, pero mientras mi volatilidad no me abra, el precio se va a mantener fluctuando aquí. Lo mismo a la baja. Aunque estamos por debajo de punto medio, bueno, ¿qué sucede? Aquí tenemos que tener en cuenta que al estar el disipador cerrado, el precio no va a poder salir. Pero ¿qué pasa? Puede llegar hasta el disipador. Entonces, yo voy a revisar qué tanto movimiento tengo hasta llegar al disipador inferior y si es suficiente para que se presente una rentabilidad en hora
o en 15 minutos, bueno, esto va a ser más que suficiente para tomar una posición. Ya, también tuve duda porque las medias de 100 y 200 estaban alcistas, en tendencia alcista. Y a pesar de que la de 40 y 20 estaban bajistas, pero siempre tiene más peso la de 100 y 200. Entonces tuve mucha duda. Bueno, en uno de ellos entré un poquito tarde, pero se dio finalmente. Sí, justamente, bueno, aquí en 15 minutos tenemos buena volatilidad. En hora también teníamos suficiente volatilidad para presentar movimiento. En diario ya no tanto, pero aquí en la parte de las medias móviles no nos va a tener tanto peso el que 100 y 200 estén alcistas porque el precio ya se encuentra por debajo de 200, que este era su piso. Aquí lo rompe, entonces ya sé que puede llegar a otro próximo nivel, ¿no? En este caso que sería un próximo edge o la próxima media en diario, en este caso pues en 100 en diario, ¿no? Era aquí la resistencia, fue por ello que empezó a hacer esta fluctuación, pero para un movimiento corto, para un 10% y no más, si tienes la volatilidad abierta en un movimiento fuerte, puedes aprovecharte de este tipo de movimientos. Aquí, ¿cuál era la salida? Bueno, el punto de resistencia en 100. Si este lo llega a romper con una confirmación en, pues en este caso, entre más sea la más grande sea la temporalidad, ¿no? Aunque buscamos confirmación en hora, yo ya no tomaría un movimiento más largo porque ya no tengo mi disipador abierto. Ok, No sé si te queda un poquito más claro. sí, 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 sí. Muchas gracias. Ok, Era eso. no, con todo gusto. Muchas gracias, Lian. Con todo gusto, Que Said. tengan Estés buenas una noches, maravillosa muchachos. noche. Gracias, Gracias, igual. igualmente. Vamos a pasar con Gabriel Cruz. Adelante, Gabriel. Buenas noches, Lian. ¿Qué Buenas noches tal? para todos los Maravillosa compañeros que noche. están en clase. Lian, hoy me pasó lo siguiente. Me monté en el famoso regalo del mercado, Netflix. Salió de Bollinger en día 15, en 15 minutos y en hora. Entonces tomé un call, el, saqué un 25%, un 24%, diría. Súper. Pero ¿qué pasa? Que como que el movimiento me tomó como unos 10 minutos porque yo puse un 35%, dije, déjame ver porque como es bastante largo, pero cuando vi como que fue más que todo intuición, dije, aquí está como debilitándose el movimiento, cogí y vendí a lo que estaba y salió como lo cogí en 79, lo vendí en 98. Ahora, la pregunta que yo tengo es la siguiente. Como yo estoy buscando un movimiento en contra de la tendencia, porque aunque estaba subiendo tenía punto medio en baja Así y es. esa volatilidad me ayuda, porque era muy grande la volatilidad en la mañana, ¿me ayuda a pesar de que punto medio va apuntando hacia abajo o no? Pues en este caso que estábamos operando un expuesto, realmente lo que estamos buscando en la volatilidad no es que empiece pues a abrirse más o que se mantenga, sino que empiece a fluctuar un poquito, ¿no? Si la volatilidad había abierto así, bueno, como yo estoy esperando un retroceso, si la volatilidad se mantiene muy abierta, incluso la probabilidad, y recordemos, es probabilístico, de que esto llegase a continuar en la dirección del salto, pues podría ser un poco mayor, porque bueno, la volatilidad va a tener mucho peso. ¿Qué pasa? En este caso estábamos expuestos en las tres temporalidades, con suficiente espacio para llegar al disipador. Aquí lo vemos, incluso el disipador se fracturó un poquito, ¿no? De donde estaba a cómo se mantuvo, bueno, aquí lo vemos, ¿no? Se fractura. Esto es lo que nos empieza a dar una señal de que también puede retroceder el movimiento. Si yo estoy esperando un movimiento desde Bollinger saliendo, yo quiero que la volatilidad no solo se abra, sino que pues cada vez empiece a abrirse más. Si yo estoy esperando un movimiento en contra de la tendencia que está expuesto, pues estoy esperando que la volatilidad me indique que el movimiento pues se quiere dirigir hacia esa dirección. ¿Cómo me lo puede empezar a indicar? Bueno, con esa empezar a fluctuar, ¿no? El disipador. Ahora, la distancia que tenemos aquí en Netflix, sabemos que en cuanto empieza a tocar el disipador, que aquí lo hizo en 15 minutos, toca el disipador y eso empieza a virarse a la baja. No lo mismo, toca el disipador ya en hora y eso le da espacio, como la volatilidad está tan abierta, de continuar bajando. Lo mismo en diario. En diario, bueno, aquí no sé si lo habrán visto, pero con esta bajada
Ya también había tocado el disipador en diario, empezó a fluctuar y ahora nuevamente está retrocediendo porque sigue estando expuesto en diario. Aunque en hora y en 15 ya estén dentro, el hecho de que esté expuesto en una temporalidad tan fuerte como diario, bueno, eso también le sigue dando un poco más de espacio para llegar, ¿no? A el disipador. Pero ¿qué pasa? Que justamente en este tipo de movimientos, lo que vamos buscando es que el disipador empiece a fluctuar, a cerrarse, ¿no? Más que nada. Si eso se mantiene muy abierto o al contrario, empieza a abrirse cada vez más, yo esperaría una confirmación más clara del movimiento. Ok. Entonces, otra pregunta, en caso de ese movimiento, el momento preciso es en cuanto abra el mercado a montarse o esperar a que la vela se ponga verde. Y después la hora de salida es en cuanto toque el El disipador, disipador. justamente. Nada más que toque el disipador, vender. Así es. Tú puedes tomar este tipo de movimientos desde el primer minuto, teniendo en cuenta que estás expuesto en las tres temporalidades. Si no estuvieras expuesto en las tres, en una o dos temporalidades, yo esperaría, porque ya no es tan seguro, ya es más probable que pues haga diferentes movimientos. Entonces, si estoy expuesto en las tres, lo puedo operar desde el primer minuto, teniendo en cuenta la distancia que tengo hasta mis disipadores. Si en diario la distancia, el salto abrió aquí y la distancia es muy corta, bueno, pues empiezo a tomar mis precauciones, voy por un porcentaje muy bajo y siempre buscando un movimiento bastante fuerte. Si el movimiento empieza a fluctuar mucho, preferiría esperar, incluso esperar a que venga, toque el disipador y empiece nuevamente a retomar su movimiento a favor de la tendencia. Quedó claro. Perfecto. Muchas gracias, Lian. No, con todo Buenas, gusto, Gabriel. buenas Te deseo una noches. maravillosa noche. Ok, igualmente. Saludos. Entonces, bueno, pasamos con la siguiente persona. ¿Me apoyas, Franklin? Claro que sí, aquí estamos, Adelante. chicos. Gracias, Liam. Entonces, chicos, algo sumamente importante. Recuerden que al final, en este punto, nosotros lo que queremos es volvernos expertos en movimientos. Y estos movimientos sí son un regalo al mercado, pero no se dan todos los días. Entonces, aprendan, sean máster saliendo de Bollinger y no en los expuestos. Los expuestos lo van a ver bastante, bastante poco. Y se los voy a demostrar. Quiero demostrárselo. Antes de pasar a la siguiente persona, les voy a demostrar que estos movimientos son bien riesgosos. Se los quiero demostrar con la compañía de Tesla. Fíjense. Tesla el día 20, miren lo que sucedió con Tesla el día 20. Expuesto en dónde? En 15 minutos, ¿verdad? Totalmente expuesto en 15 minutos. Tesla el día 20. ¿Expuesto dónde? En la temporalidad de hora también, ¿verdad? En diario sí estaba adentro, ¿correcto? Ahora miren lo que les voy a mostrar. Casualmente, Tesla es una de mis compañías y yo le hago un seguimiento, es algo que también me gusta hacer para saber cómo se mueven las compañías y cómo se mueve mi compañía. Fíjense, miren el tiempo acá arriba, miren el tiempecito aquí arriba, no sé si lo logran apreciar, 9:59, 9:29 con 59 segundos. Esto es el día 20 ante la apertura del mercado. Quiero que vean algo. Expuesto totalmente, ¿verdad? La volatilidad se abre y miren lo que comienza a suceder. Miren, intento de venir a buscar el disipador y se los voy a acelerar un poquitico para no perder mucho tiempo. Pero quiero que vean lo que sucede. Fíjense, miren, ya se los voy a acelerar un poco. Miren lo que sucede. Expuesto en dos temporalidades. Miren lo que sucede, chicos. Totalmente expuesto. Entonces, ¿por qué este movimiento es bien riesgoso? Ahí lo tienen. Un movimiento totalmente expuesto en dos temporalidades que pesan, ¿verdad? Es correcto, en diario estaba adentro, pero fíjense, expuesto totalmente y les puede jugar una mala pasada. Por eso nosotros siempre recomendamos que inviertan en dónde, saliendo de Bollinger. Miren, totalmente expuesto y miren todo el movimiento que está haciendo Tesla a la baja, ¿verdad? Entonces eso es sumamente importante hasta el slime. Lo mismo sucedió en Netflix. El día de hoy Netflix, dejo de compartir ya, espero que eso les ayude muchísimo. El día de hoy Netflix también aperturó en un slime sumamente poderoso, que eso también, aparte de las tres confirmaciones de que quedó sumamente expuesto en las tres, aperturó exactamente un slime de posiblemente ya más de
ese slime tenía más de 8 meses posiblemente. Aquí les comparto la pantalla para que lo puedan ver bien. Y ahí está, ahí estoy compartiendo Netflix. Miren, miren el slime en hora. Mírenlo ahí, mira. En el mismo punto aperturó. No sé si lo logran apreciar aquí. Miren el slime de abril, ¿verdad? Abril del 2025. Y miren dónde aperturó el precio el día de hoy. En el mismo punto. Vino, tocó el slime y comenzó a rebotar. Entonces, por eso es que nosotros les mostramos a ustedes siempre todo, por eso es que le estamos dando, por eso es que le hemos ido armando todo el rompecabezas. Ustedes lo van a ver bien armadito ya más adelante, pero por eso es que le hemos dado todos los indicadores, porque una vez que ustedes entiendan todo, sabemos que 50% es Bollinger, pero tenemos otros 50 completamente que también hay que revisar. ¿Ok? Entonces vamos a pasar con Alfredo. Alfredo, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Franklin? Buenas noches, ¿cómo estás? Todo extraordinariamente fenomenal, hermano. Cuéntame, ¿cómo te puedo pagar el día de hoy? Qué bueno, muchas gracias. Oye, una duda precisamente sobre lo que sucedió con Netflix hoy. Ujú. Ya comentamos que quedó expuesto en las tres temporalidades. Yo obviamente me monté en un call por el tema de la estrategia, sabiendo que iba a regresar al disipador, pero mi duda, y me causó mucho conflicto ver que Bollinger en las tres temporalidades, el punto medio estaba virado a la baja, como diciendo que el movimiento iba a ir hacia abajo, cuando el precio venía hacia arriba. ¿Qué sucede? Tu punto medio se gira a la baja por el gran salto que da el precio, ¿verdad? ¿Se está viendo mi pantalla ahí? Ajá. ¿Se está viendo Netflix? Sí, sí, sí. El precio en los tres disipadores se te gira a la baja porque, por el salto que hace Netflix. Al aperturar con un salto tan, incluso veníamos en diario, venimos con una tendencia bajista, ¿verdad? En diario, fíjate, una tendencia claramente bajista. En hora, una tendencia claramente bajista. En este caso, aquí veníamos una tendencia bajista en 100 y 200 y en hora veníamos también una tendencia bajista, pero fíjense, aquí estaba bien debilitada. O sea, esto parecía más una lateralidad que una tendencia bajista. Se ve, 100, se ve 20 sobre 40 sobre 20, pero estaba un poco, incluso Joel habló de esto el día de hoy, que esta tendencia estaba bastante fluffy, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la apertura el punto medio completamente bajista? Por el salto sea, y que veníamos en una tendencia bajista ya anteriormente. Y el precio comienza a subir. Recuerda que las medias móviles son un promedio del precio, de los precios anteriores. O sea, el precio se mueve mucho antes de que se te muevan las medias. El precio siempre está por delante de las medias. ¿Ok? Ok. Entonces, eso es lo que hace que tú puedas ver entonces los puntos medios girados a la baja y que el precio esté subiendo. ¿Por qué? Porque el precio, las medias móviles o los puntos medios es el promedio directamente de ese precio. Y en este caso, regresa principalmente por nuestro queridísimo llamado Bollinger. El precio nunca se va a separar de él. Siempre que se queda afuera, imagínate que esto es un río. Cuando sube la marea o hay una fuerte lluvia, el río se sale de su cauce, ¿verdad? Pero al final del día, cuando deja de llover, que vuelve a coger el río, de nuevo su cauce, ¿correcto? Esto es lo mismo. Imagina el precio como el agua y Bollinger el cauce del río. Si el agua se sale de Bollinger, si el precio se sale de su causa, en algún punto va a regresar. O lo viene a buscar la causa o el precio va a buscar el, 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 el disipador en este caso. Oye, algo comentó Aaron en su presentación que cuando queda muy expuesto el precio, no sé si le entendí que Bollinger como que deja de operar en ese momento en el que está expuesto. A lo mejor también tiene Eso eso es que ver. correcto. Eso es correcto, eso es correcto, eso mismo. ¿Qué sucede? Que aquí a la volatilidad, lo que te sucede es que directamente la volatilidad, fíjate, en el momento que te apertura expuesto, tú no te estás guiando ya por la volatilidad, porque la volatilidad está completamente, tu precio está completamente expuesto a la volatilidad. Entonces, Mm, ¿qué te está fungiendo ahí? ¿Qué te está queriendo decir ahí la volatilidad? Sí, te puede decir que puede venir a alcanzar ese precio, pero tan solo eso. No quiere decir que porque esté aperturada la volatilidad el precio va a seguir cayendo, o porque esté a punto medio bajista, el precio va a seguir cayendo. Por eso nosotros recomendamos muchísimo que no se operan este tipo de movimientos. O sea,
Si ya tú eres un experto en movimiento y llevas mucho tiempo, felicidades, ¿verdad? Y entiendes ya estos movimientos, felicidades. Pero si estamos iniciando, ¿por qué vamos a operar un movimiento que nos puede jugar en contra? Si no entramos en el tiempo, en el timing correcto, nos puede jugar en contra. Y como bien tú lo estás diciendo, en este caso la volatilidad no te está, qué te está diciendo aquí esta volatilidad? Absolutamente nada. El precio estaba completamente expuesto y comenzó a subir. ¿Qué te está diciendo esa volatilidad ahí? Punto medio girado a la baja y todo. Ahí no te está, ahí en ese punto no te está diciendo nada en estos momentos. Tan solo que si el Sí, precio claro. toca el disipador, entonces ahí sí puedes comenzar a caer porque tiene todo para que siga cayendo, ¿verdad? Ok, no, pues súper bien. Muchas gracias. Un placer, Alfredo. Para eso estamos, mano. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos entonces con Dulce. Buenas noches, Dulce. Te mando a desmutear, amiga. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Gracias a Dios. Solamente tenía una pregunta que ya la contestaron, pero lo que quería preguntar es también cuando nos encargan que marquemos la volatilidad y después la Ujú. comparamos. Aaron dijo que lo hiciéramos durante el tiempo de mercado, pero ¿recomiendan que queden las líneas marcadas o las vamos marcando, las ponemos en un lado? ¿Qué es lo que sería mejor para no tener tanto ruido? O sea, si eso principalmente lo vas a hacer para tu estudio, para ti personalmente para estudiar. Ahora, cuando el mercado está abierto, cuando el mercado apertura, lo ideal que tú debes hacer es venir y marcar tu volatilidad, ¿verdad? Eso, si aún no estás en clases con Joel, cuando entres a las clases con Joel, vas a ver cómo Joel lo primero que hace en 15 minutos, viene y marca la volatilidad como aperturó, ¿verdad? Viene y la marca y espera a ver qué sucede, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, vamos a No suponer que estás compartiendo pantalla. uy, perdóname. Pero para el estudio que fue lo que recomendó Aaron, sí lo ideal es que las vayas marcando, ¿verdad? Y entonces Ajá. al final, después las traigas, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, volatilidad en este punto, ¿verdad? Vamos a suponer que esto fue una volatilidad extrema. El día anterior tuvimos aquí volatilidad, no fue completamente extrema, fue una volatilidad aquí un poco, incluso después de un bajo periodo que viene, un alto periodo de volatilidad, y si nos damos cuenta, bajo periodo, alto periodo, que no fue tan alto, y después que sucedió, un verdadero alto periodo de volatilidad, ¿verdad? Y así lo podemos Ajá. ir marcando paso a paso, ¿verdad? Y vienes el día Ok. anterior y lo vuelves a hacer, y lo sigues haciendo. Entonces después, fue lo que comentó Aro, vienes y coges todas estas volatilidades y dices, bueno, esta es volatilidad a la baja, y mira la diferencia, Ujú. ¿viste? Y Sí. ahí así puedes hacer más o menos el estudio. Esto es una volatilidad casi un ángulo casi de 90% y esto es una volatilidad capaz de un ángulo de, no sé, de 75 o 80. Y Más. así Sí. más o menos vas viendo cómo tú vas a ir analizando tu volatilidad y así ya vas sabiendo cuando verdaderamente te aperture volatilidad del precio con fuerza y el precio esté saliendo de Bollinger con volatilidad. Ok, eso es, digamos, para la tarea, cuando estamos haciendo el estudio, que se puede hacer como hoy en la noche, después que el Correcto. mercado está cerrado. Ok, entonces yo creo que yo me confundí cuando dijo que hiciéramos esto durante que estuviera el mercado abierto. Quizás yo Lo fui que la... tú haces con el mercado abierto es marcar tu volatilidad. En el momento que te apertura el Ajá. mercado, tú lo primero que haces es vienes y marcas tu volatilidad. Tú, Kitty, por ejemplo, en este caso la volatilidad debe haber estado mucho más abierta porque el precio retrocedió y con el precio retroceder la volatilidad se retrae. La volatilidad debe haber estado mucho más abierta, ¿verdad? Y el Ok. precio lo que hizo fue que tú vas a ver como la volatilidad la vas a ver en este caso, no se ve porque, wow, esto fue un movimiento sumamente poderoso. Vas a ver como la volatilidad se retrae, pero en caso de que sea un saliendo de Bollinger, por ejemplo, vamos a buscar un caso que se vea, vamos a buscar otro caso por aquí, porque, mire, por ahí, en este caso, ves que tú marcas la volatilidad, ¿verdad? Y fíjate, mira la diferencia. Vamos a darte aumento aquí un poquitico para que veas un poco la diferencia de esta es la vela de las 9. Mira, mira esta volatilidad aquí, ¿verdad? Es una volatilidad, no es una gran Sí. volatilidad, pero sí se ve que el precio ya está intentando haciendo algún intento de apertura, ¿verdad? Sin Sí. embargo, si vienes y marcas ya y marcas la siguiente volatilidad, que vendría siendo esta de aquí, ya te das cuenta que está haciendo el precio ya. Mira la volatilidad, mira la diferencia desde el punto, mira las Oh, diferencias. Vamos a marcar esta de aquí, esto aquí hasta aquí, ¿verdad?
y ahora vamos a hacer el ejercicio que te acabo de comentar. Esto cuando tú aperturas el mercado, tú lo haces así literalmente en tiempo real. Tú aperturas el mercado y marcaste tu volatilidad. Y así puedes llevar un tracking. ¿A qué me refiero con un tracking? Que si tú marcaste la volatilidad, aquí aperturó el precio, ¿verdad? Aquí la volatilidad aperturó así. Cuando el precio comienza a salir de Bollinger y tú veas esto, ¿qué te está queriendo decir el precio? ¿Qué te está queriendo decir la volatilidad que se está abriendo, ¿verdad? Anteriormente estaba así. Hace 5 minutos estaba así. Y ahora ya se ve de esta otra manera. Ahí te está abriendo, ahí está haciendo el intento de abrir volatilidad, ¿verdad? Correcto. Y además también el punto medio ya va con el intento de subida. Correcto, correcto. Así Ujú. pues, eso es una manera de tú poder chequear. Perdónenme que le tengo puesto. Esto es una manera bien sencilla, chicos. Es clic derecho para los porcentajes. Yo se lo voy a quitar ahora mismo. Le dan aquí, donde dice show porcentaje, le das ahí, le das set default y directamente ya cada vez que cada vez que pongas un slide nuevo, ya no te quita el porcentaje, te lo pone. Entonces, son un pequeño detallito para que lo vean ahí, para los que preguntaban en Ah, el chat. en el chat. Entonces, ¿entendido, Dulce? Sí, a la perfección. Muchísimas gracias y bendecida noche. Perfecto. Un placer, amiga. Para eso estamos. Vamos a seguir entonces con Jean. ¿Jean puede ser? Sí. Jean Cloud. Buenas noches, amigo. ¿Cómo estamos? Te mando de Mutiel. Reactivar audio. Ok, ¿me escuchan? Alto y claro, hermano. Cuéntame, ¿cómo te puedo apoyar el día de Hola, hoy? Franklin, ¿cómo estás? Buenas noches. Todo Mira, extraordinariamente fenomenal. por favor, ayúdame con QQQ. Vamos para allá. Cuéntame, ¿cuál es la duda? Perfecto. En una hora tiene tendencia bajista. Está Ujú. como en un canal, él está como en un canal lateral entre el edge line de 630 y el edge line de 607. 630, correcto. Y 600. 607, aquí abajito. Ajá. En hora. Y lo veo con tendencia bajista en 40 sobre 20. Y estaba, bueno, se habían cruzado unos 4 días antes, pero ya estaba empezando a despegarse. Luego, yo marqué mi promedio móvil de 20 en diario y marqué mi promedio, bueno, y marqué también por la tendencia. Por la tendencia era techo, como está bajista, el precio estaba subiendo en la primera vela del 20, lo marqué como techo. Ahora, ¿qué es lo que estoy viendo? Que en 15 minutos, en el día 21, Bollinger estaba bajista. Ajá. Es decir, el disipador superior estaba apuntando hacia abajo. Yo no quise tomarla, no operé porque no supe qué hacer, la verdad. Porque cuando vi que él había cerrado por debajo de la media móvil de 200, de 100, perdón, en diario, yo la había marcado porque representaba para mí en ese momento representaba un piso. Correcto. Lo sigue Pero representando. sí, vi que bajó, tocó la edge line de 607 y ahí rebotó. Exacto, ahí rebotó en el 21, rebotó yéndose hacia el promedio móvil de 20 en diario. Pero ahí cuando yo veo las velas están creciendo, pero veo la volatilidad cerrada y veo espacio en la volatilidad. No es una volatilidad que esté muy apretada, sino más bien estaba todavía amplia. Veo que sigue bajando y el precio sigue subiendo y lo veo bajista. Y si me voy ahora, en Bollinger también lo veo bajista en esa misma, en ese mismo día, ¿no? Que es el día de hoy, pues. Luego veo que se va acercando al disipador superior, sigue subiendo el precio de la vela de las 10 de la mañana, luego la de las 10:30 sube, y cuando toca el disipador, la de las 10:45 de la mañana. Toca el disipador. Ahora, pero fíjate que hasta la vela de las 10:30 de la mañana, todavía el disipador estaba tanto el promedio móvil de 20 bajista, estaba el disipador apuntando hacia abajo y estábamos en hora en 40 sobre 20. Correcto. Entonces teníamos
tendencia completamente bajista, yo no me quise montar en ese rally porque no sabía qué iba a pasar, no tenía idea de lo que iba a pasar, Eso porque está perfecto. todo el análisis me estaba indicando que no iba a seguir subiendo y siguió subiendo, se abrió la volatilidad en la vela de... Sí, pero ahí antes, abrir, déjame ajá, interrumpirte porque recuerda que todo nuestro análisis técnico siempre se va a ver interrumpido por noticias. Todo el ok, análisis técnico que tú puedas tener se puede ver interrumpido por noticias. Y no sé si sabes que hoy a las 8:30 Donald Trump estaba dando un meeting, ¿verdad? Estaba dando un discurso y estuvo hasta las 10:30 de la mañana en ese meeting. Toda esta subida fue efecto noticias. Todo esto que sucedió aquí hoy fue efecto noticias, completamente. Pero te quiero dar un tip sumamente poderoso. Fíjate, cuando tú me dices aquí, en este caso, tenemos que recordar que las medias móviles son áreas, ¿verdad? Siempre van a ser un área. Que tú veas que intenta la ruptura aquí, te viene y te rebotan en este slime, verdaderamente te pudo haber rebotado en el slime, pero también lo más probable ahí tenías una zona de doble piso. En la media sí, móvil de 100 y ese slime. Ahora, si tú estás buscando un 10%, tu punto de entrada directamente, donde único tú pudiste haber encontrado ese punto de entrada, pudo haber sido en esta velita de aquí. ¿Por qué? Porque es la única que te puede confirmar que está saliendo de Bollinger, aperturando volatilidad para un 10%, ¿verdad? Y siendo honestos con nosotros mismos y siendo concretos con lo que nosotros buscamos. Si estás buscando un 10%, esta velita te lo da porque te aperturó volatilidad, te giró punto medio al alza. Y recuerda, por eso nosotros, como bien tú lo estabas diciendo, lo repetimos mucho para que ustedes lo entiendan. Recuerden que las medias móviles son promedios móviles de lo que ha sucedido. O sea, el precio te va a cambiar antes de que cambie la media móvil. ¿Ok? sí, El sí, precio va a hacer el perfecto. cambio antes de que... Y entonces, ¿cuál sería tu pregunta directamente? En ese escenario, yo Ajá. debo fijarme única y exclusivamente en la explicación de Aarón de ahorita, cuando empezó la exposición, en donde dijo, péguense de una, péguense de una vela que esté llegando a Bollinger con todas las indicaciones de que abrió volatilidad, de que la volatilidad está ancha o está empezando a ponerse ancha. Y cuando antes de tocar el disipador superior de Bollinger, péguense en ese rally que ahí seguramente como mínimo tendrán de 10 a 15%. Es correcto. Te lo comenté antes que tú me preguntas, antes que tú me dijeras esa pregunta, te dije la vela que pudiste haber entrado en esta de aquí. Fuera. Sí. Ahí mismo, como bien tú lo estás diciendo, recordemos también un punto sumamente poderoso. El Bollinger es el 50%. Al final siempre tenemos que ver nuestro panorama completo, ¿ok? Pero como bien usted lo está comentando, el punto donde sí debemos siempre operar es eso, lo saliendo de Bollinger. Ahí siempre vamos a obtener rentabilidad. Si sabe, y cogemos el timing como es, y si seguimos nuestras empresas, siempre vas a tener la volatilidad. Siempre vas a tener esa volatilidad que te va a acompañar a tu precio y tus contratos se van a valorizar. Perfecto. Entonces ya para cerrar, Ujú. no, a veces no importa que yo haga el análisis técnico, que sí importa, por supuesto que sí, pero a veces es mucho más poderoso que en 15 minutos vea solamente la vela cuando abra volatilidad Bollinger y solamente busque una rentabilidad pequeña si el análisis técnico no me apoya para buscar rentabilidad más grande. Correcto. O sea, siempre, recuerda que al final del caso, siempre 15 minutos te va a avisar lo que va a suceder antes en hora y en diario. Entonces, 15 minutos es como bien lo están escribiendo en el chat, keep it simple. Contra más simple estés, mucho mejor. Y recuerda algo sumamente importante, la volatilidad en el pre-market no existe. Recuerden que eso se borra por completo. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan presente. Pero sí, siempre los movimientos saliendo de Bollinger, hermano, siempre van a ser tu plus y una confirmación sumamente poderosa en 15 minutos principalmente. Bueno, agradecido a ustedes tres que están desde las 8 de la mañana dándole y trabajando durísimo para nosotros aprender. Fuerte abrazo Un y saludos a la placer. comunidad. Siempre, siempre lo hacemos con mucho amor. Muchísimas gracias, Ian. Muchas gracias. Tengan una extraordinaria noche. Seguimos entonces, chicos. ¿Me apoyas, Aaron? ¿Estás por ahí? ¿O Lía? Claro, igual ahí antes de pasar a la siguiente pregunta,
Quisiera compartirles rápidamente un aporte hablando justamente de este tema que estaba comentando Franklin, de que nosotros no vamos a marcar la volatilidad en el pre-market ni en el post-market. Podemos marcar nuestros disipadores cuando estamos esperando a que abra la volatilidad, pero si ya está finalizando el día o si apenas va a iniciar el mercado, no los vamos a marcar, porque ¿qué pasa? Y se los puedo mostrar aquí. Por ejemplo, ahorita estamos en el post-market. Y si yo vengo aquí y marco mi disipador a cómo terminó el día anterior, ¿qué pasa? Si aquí me está marcando el final de mi línea de tendencia dentro de esta zona sombreada, para cuando el mercado abra, esta línea se va a ver deformada y no hay que esperar a que el mercado abra, se los demuestro ahorita mismo. Vean cómo se encuentra aquí marcado mis disipadores y cuando yo vengo aquí y desactivo el post-market, ¿qué le pasó a mi línea? Se deformó por completo. ¿Esta es la volatilidad que en realidad había? No. Solamente se marcó de esa forma porque yo lo estaba marcando con en este caso, el post-market abierto, ¿vale? Entonces, siempre que estemos en el pre-market o en el post-market, no vamos a dejar marcado absolutamente nada en esta zona, ¿vale? Todo lo que vamos a anotar o todo lo que vamos a marcar va a ser de la zona de horas regulares del mercado hacia atrás. De la zona del pre-market en adelante no vamos a realizar marcaciones de ningún tipo, ¿vale? Eso nada más para tenerlo ahí en cuenta, porque bueno, eso es algo muy, muy importante. Ahora también quería mostrarles justamente un videito que tengo por ahí marcado para que vean justamente cómo es que esto puede llegar a afectar. Si yo vengo aquí y marco mi disipador de este lado, ¿qué pasa? En realidad, ese no es la volatilidad que yo tenía. En cuanto abre el mercado, yo voy a darme cuenta que aquí está. La volatilidad que en realidad había, pues era, y miren, aquí justamente va a abrir el mercado, ahí está. Era esta. Esta era la volatilidad que yo tenía. Entonces, solo para que lo tengan bien en cuenta, que cuando estamos viendo en el pre-market, no vamos a estar viendo la volatilidad que en realidad está habiendo, ¿no? En las horas regulares del mercado, sino todo lo que está sucediendo después, que justamente como lo comentaba Franklin, una vez abre el mercado, todo eso se va a eliminar y todo lo que queda antes, pues es lo que en realidad vamos a tomar en consideración para nuestro análisis. Entonces, solamente ahí para que lo tengan bien en cuenta, no vayan a marcar nada en el pre-market ni los disipadores, y los disipadores los marcamos una vez ya abre el mercado para irle dando ese tracking a la volatilidad. Entonces, bueno, nada más ahí para tenerlo en cuenta. Vamos a pasar con María Magdalena Andrade. Adelante, María. Hola Liam, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Maravillosa noche. Yo me encuentro excelente. ¿Y tú? Excelente, también muchas gracias. Buenas noches a los compañeros. Liam, solamente es, bueno, más que nada para ver si vamos por ahí entendiendo bien todo, complementando lo de las clases. No sé si podrías hacerme el favor de ir a Apple. Claro, vamos a pasar de este lado. ¿Cuál es la pregunta mientras voy aquí colocando la compañía? Solamente para corroborar si el día de ayer el movimiento era así tal cual como venía la cuestión bajista. Claro, La, a ver si comprendo bien tu duda. ¿Te refieres a que, pues en general, el panorama todo se estaba mostrando bajista? Correcto. Es solamente que es la primera vez que operaba en Paper Money. No había operado hasta apenas estas últimas clases cuando he empezado a operar. Ahí puse un put, pero solamente para tratar de juntar todas las piezas. En las medias móviles, en hora y día, más que nada en día, la tendencia va alcista, pero ya está tocando, dame un segundo, ya se estaban atravesando ya las medias, inclusive ya va un segundo por aquí. En día ya pasó 20, 40, 100 y aquí hay probabilidad por lo mismo de que llegue a la de 200. Pues justamente viendo el panorama que se está presentando y recordemos algo bien importante que se los venimos diciendo también desde la clase de medias móviles.
No, así como el precio no se despega de Bollinger, ¿no? Así lo vemos aquí, ¿no? Viene aquí bajando, empieza a quedar un poquito despegado de Bollinger, bueno, se mete dentro de Bollinger para después volver a retomar su camino. Así mismo sucede cuando el precio se aleja de la media de 20 o de nuestro punto medio, ¿no? De nuestro punto medio, ya sea en diario, en hora o en 15 minutos. Si yo ya lo estoy viendo bastante alejado, bueno, entonces en ese caso, incluso si tengo volatilidad, yo sé que por la distancia que tengo hasta mi punto medio, el precio puede verse un poco frenado. Entonces, aquí hay que tener en cuenta la volatilidad en diario, en hora y en 15 minutos. ¿Por qué? Porque 15 minutos ya sabemos que reacciona antes al precio, hora reacciona antes que día. Entonces, ¿qué me indica? Que incluso si la volatilidad en diario, y recordemos que aquí estamos hablando de varios días pueden llegar a pasar antes de que llegue a esa zona de 200 en caso de que el panorama pues no cambie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a indicar que eso puede llegar a suceder? La volatilidad en diario está bastante abierta, eso es una súper buena señal. Si nos vamos ahora, ¿qué pasa? Aquí ya le está empezando a cerrar, justamente porque está empezando a quedar lejos de mi punto medio en hora, ¿no? Entonces, bueno, la empieza a cerrar. ¿Qué pasa en 15 minutos? En 15 minutos no solo la cerró, sino que también dio una oportunidad a la alza. ¿Qué es lo que yo estaría esperando? Bueno, que el panorama empezara a mostrarse más bajista nuevamente. Si yo lo veo aquí en hora, bueno, ya vi que justamente ya llegó a mi punto medio, no lo cruzó, lo respeto y de ahí puede continuar a la baja. ¿Qué voy a esperar yo? Bueno, que abra la volatilidad en hora y que abra la volatilidad también en 15 minutos para tomar ese movimiento de saliendo desde Bollinger con volatilidad. No, en diario nos vamos a fijar para ver los puntos más fuertes, ¿no? De resistencia. Aquí si tenemos la volatilidad abierta, ya que estamos cerca del disipador inferior, bueno, yo sé que esto puede continuar, pero voy a fijarme más en las temporalidades más cortas porque nos aprovechamos del movimiento más próximo, ¿vale? Ok, excelente, ¿no? Perfecto. Aclarado y refrescado un poquito ya la cuestión de la media. Ya, sí. Maravilloso. Muchísimas Excelente, gracias. María. Gracias. Maravillosa noche. Entonces, bueno, vamos a continuar de este lado con Dariel Brito. Adelante, Dariel. Ahí. Bueno, Dariel bajó la manita, entonces, bueno, vamos a pasar con Frank Sánchez. Adelante, Frank. Maravillosa tarde. Noches. No se te alcanza a escuchar, ya estás desmuteado, pero no se te escucha. Intenta verificar si tienes a lo mejor otro micrófono. ¿Me escuchas? Ahora sí, ya se te escucha. Ah, es que estaban los audífonos. Y ahora tengo una pregunta. Era lo que estaba hace rato. Por ejemplo, hoy hice SPY en paper. Lo compré a la apertura a las 46:45, que serían 9. Ok. ¿En qué compañía me comentaste? 9:45. Es que tengo otro horario, pues aquí son abre a las 6:30 el mercado. Ok. ¿En qué compañía, perdón? SPY. SPY. Listo. Lo Ok. compré en esa vela de las 6:45. La verdad estaba muy pequeña y nomás estaba en verde. Y fue que dije, bueno, pues ahí nomás le voy a hacer ahí, a ver qué pasa, porque ni siquiera estaba cerca del disipador como para abrir volatilidad o algo. Sí, no, realmente, justamente ya lo estábamos Era comentando. lo que estaba escuchando. Este movimiento que se presentó en estos primeros minutos, ¿no? Hablando de, pues, prácticamente las primeras horas del mercado, pues no fue un movimiento que en realidad tuviera tanta claridad, porque no solamente estaba en contra de la tendencia, que venimos en una tendencia bajista, ¿no? De 20 y 40, sino que también había, no había volatilidad. En estos primeros minutos, nada de volatilidad. ¿Cuándo es una entrada un poco ya más clara? Hasta esta vela de aquí, que es cuando ya abre mi volatilidad y para quien tomó el movimiento desde que abrió la volatilidad hasta que pues aquí incluso llegó a salir desde Bollinger, quien tomó este movimiento, digamos, por aquí, cuando empezó a ver la volatilidad hasta acá, pudo sacar una muy buena rentabilidad. De lo contrario, era un movimiento muy arriesgado porque no teníamos volatilidad e incluso nuestro punto medio estaba virado a la baja, por lo cual confirmaciones para un movimiento alcista no teníamos. Es hasta estas últimas velas de aquí que justamente no solamente abrió mucho más la volatilidad, ya estaba mi punto medio virado a la alza,
que, bueno, yo podría haber tomado un movimiento al menos hasta mi punto medio en hora, ¿no? Que bueno, para dar la rentabilidad la dio bastante desde esta primera vela, en donde ya empezaba a mostrar un panorama más alcista. ¿Por qué? Punto medio virado a la alza y empieza a abrir la volatilidad, bueno, ese movimiento estaba mucho más claro. Ok, perfecto. Sí, nada más era mi pregunta. Entonces, siempre es recomendable solamente tomar los movimientos fuera, bueno, saliendo de Bollinger, ¿verdad? Sería lo más Claro, recomendable, pues, para justo no como lo batallar. comentaba Franklin, el movimiento más arriesgado va a ser siempre el que está expuesto de Bollinger. Mientras tú estés dentro de Bollinger en todas tus temporalidades y estés viendo que estás operando a favor de la tendencia con la volatilidad abierta, es el panorama más claro y más seguro desde el que tú puedes operar. Perfecto, sí, porque ahora me pasó en AMD también, abrí igual a esa hora y nos duró en venderse, pero porque la primera vela no tenía nada de volatilidad. Déjame ver. Justamente el tema con AMD había sido Ajá. que esa primera vela no tuvo tanta volatilidad, hasta la segunda que abre la Fue la- vela tiene suficiente fuerza para dar la rentabilidad con más velocidad. Y fue en la que se vendió, pero es mejor entonces me voy a quedar haciendo las cosas bien, haciéndolo con volatilidad y pues ver cómo está el panorama completo también. Perfecto, eso es lo que más lejos te va a llevar, Frank. Muchas Muchísimo gracias y éxito. buenas noches, Liam. Era todo por hoy. Perfecto, maravillosa noche. Gracias. Saludos. Vamos a pasar con Alejandro Reigosa. Adelante, Alejandro. Hola, muy buenas noches, Lian. Qué gusto poder conversar contigo. Buenas noches a todos. Bueno, súper rápido para que también los compañeros que quedan de ser posible le den la respuesta, porque ya casi que estamos en la hora de cierre. De todo lo que han conversado, yo mismo he ido haciendo el análisis y lo que quiero que me ayudes confirmando es si el error es correcto. Hoy, gracias a Dios, hubo varios trainers, todos fueron positivos. Sin embargo, a mí me llamó la atención con Netflix, porque con Netflix, que hemos hablado durante toda la noche, a mí no me daba la rentabilidad ni tan siquiera un 10%. Entonces, yo hice mi trade a las 9:32, es decir, en la primera vela, lo cual quiere decir es que rápidamente me debió haber dado mi 10%. Sin embargo, no me dio y yo tuve que vender Netflix, lo estoy mirando acá, tuve que vender Netflix a las y 57 y solo le puse la diferencia del broker. Ahora, ¿dónde yo creo que estuvo el error y por lo que no se valorizó mi contrato o se desvalorizó muy rápido? Y eso es lo que quisiera analizar con acá, es que el rango de precio óptimo es 55.85. Según lo que nos dio Joel, nuestro mentor en el seminario, hoy es intermedio, lo cual debimos haber buscado un precio entre 55 y 85. Y yo selecciono el 87, el contrato 87, que tengo un as de 0.48. Al yo estar tan abajo en ese rango, es lo que hizo que mi contrato nunca se llegara a valorizar. Esa es mi primera pregunta. ¿Es eso? Porque yo veía que Joel decía, y ya estamos, y esto dio ya un 15% y sigue subiendo y todos los contratos se vendían y yo ni tan siquiera he llegado a un 10. De hecho, lo tuve que vender en menos de un 10 solo para los del broker. Lo vendí. Fue por eso, porque tomé el Así as es. de 0.48 que estaba por debajo del rango y por eso no se Justamente. valoriza tanto. Porque de hecho varias personas del equipo, yo incluido, tomé esa posición de Netflix con el strike 85, Ok. que estaba 2 strikes abajo del tuyo y ese se llegó a valorizar hasta un 45%. Yo lo terminé cerrando como al 35%, entonces realmente fue una posición que sí se dio. El tema en este caso fue la desvalorización por el strike que habías elegido, porque en general, si hubieras elegido 2 strikes más abajo, se te habría dado la rentabilidad. Cuando me dices más abajo, es decir, más cerca al En este caso, pues, tú tomaste, me comentas, el el 87, 87 ¿verdad? tomé, es decir, yo estaba más abajo, ¿no? Es decir, tuve que tomar Sí, más sí, 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 arriba, más pegado un al poquito strike más price. arriba. Yo Ok. tomé el 85 y mira, te muestro acá rápidamente en Yahoo Finance. Justamente el rango que tuvo este strike empezó costando 43 y llegó a costar 144. Prácticamente sí llegó a dar el 100%, ¿no? Entonces, sí se dio la rentabilidad, solamente que tomaste un strike que no estaba dentro del rango ideal.
Ok, Lian, solo ahí en Yahoo Finance, ¿en qué lugar vas exactamente para nosotros, para uno también consultarlo y Claro, poder claro. echarlo? Pues ahí lo primero, una vez estás aquí en la página, buscas Sí, aquí la compañía, en este caso, por ejemplo, ok, vamos a poner perfecto. Netflix, y una vez Ok, ya estás aquí, nada más te vas al apartado de opciones. Aquí ok, en opciones vas a verificar, bueno, tarda un poquito en cargar la página de repente, pero vas a verificar que estés en la fecha de expiración correcta. Aquí lo tenemos, ahora sí ya cargo. La fecha de expiración correcta, todos los strike prices y vas a tener el apartado de los calls, de los puts. Tú aquí nada más vas a buscar tu strike, en este caso, bueno, digamos el el 87. Tú le das 87, clic eso mismo. y una vez aquí lo encuentras, pues vas a tener aquí el rango del día. En cuánto empezó costando y cuál fue su pico máximo al que llegó de precio. ¿Vale? Ok, ok, perfecto, te agradezco. Solo para cerrar la pregunta, Lian, cuando medimos en el TC2000, que ponemos un punto y medimos hacia arriba, ese por ciento que nos marca no es el por ciento de rentabilidad, ¿cierto? En TC2000 te En refieres, TC2000, cuando estamos viendo un precio y tenemos un line y marcamos un punto hacia arriba, ese por ciento que vemos que se mueve, ese mismo te refieres 4,97, este de aquí. sí. ¿Qué significa eso? Esta es la rentabilidad que se obtuvo en las acciones. Ah, ok, ¿Vale? perfecto. Si tú hubieras entrado de este punto a este punto en acciones, te hubiera dado el 4,97%. Esta no es la rentabilidad en opciones, porque bueno, sabemos que en opciones hay otros factores que valorizan o desvalorizan. Entonces, eso nada más ahí es para las acciones. Ok, perfecto, ya. Ok, gracias, gracias. De Extraordinario. todo corazón, sí. Buenas noches para todos. Con todo gusto, Alejandro. Maravillosa noche. Entonces, bueno, chicos, vamos finalizando. Nos fuimos un poquito más del tiempo, 15 minutitos más, pero bueno, igual aprovechamos para responder la mayor cantidad de dudas posibles. Fue una maravillosa sesión, de verdad que sí. Un crack, Aaron y Franklin, que estuvieron aquí en esta sesión, algo extraordinario, de verdad. El aporte de valor que se da en estas clases es algo que no tiene precio, en verdad que sí. Y bueno, sin más, vámonos despidiendo, de verdad, chicos, y de todo corazón se los digo, repasen estas dos clases de Bollinger porque son sus mejores aliados, de verdad, para todo este proceso que van a tener a lo largo de InvestEP Academy. El repasar estas dos clases, que son solamente el Bollinger, ya tienes el 50% del camino hecho. Entonces, de verdad, repásenlas, estudienlas, cualquier duda que tengan nos pueden contactar también desde el SEA, desde las preguntas y respuestas con cracks de soporte. Entonces, bueno, estamos aquí para aportarles mucho valor, para continuar ayudándoles en sus procesos y bueno, sin más, me despido, dejo a mis compañeros también para que se despidan y por mi parte les deseo una maravillosa noche y mucho éxito, chicos. Saludos. Muchísimas gracias, Lian. Nada, chicos, descansen, tengan una extraordinaria noche, que mañana el mercado va a estar sumamente poderoso. Entonces, enfocados, cuídense muchísimo. Súper chicos, pues nada, descansen, nos estamos viendo el próximo lunes ya con la clase de planes, ya para ir concretando justamente estos puntos. Y bueno, la próxima semana de igual forma, pues ya estaríamos prácticamente cerrando este mes extraordinario. Entonces, pasen una excelente noche, descansen y nos estaremos viendo el día de mañana.